¿Crees en espíritus? Esta noche es el momento perfecto para quedarte solo en tu habitación. Apaga todas las luces, cierra bien las puertas y prepárate para sumergirte en historias reales de terror que te harán temblar de miedo. Pero antes, asegúrate de que realmente estás solo, o tal vez, de que ningún espíritu maligno te está observando desde las sombras. ¿Te atreves a continuar? Entonces, comencemos. La casa de la abuela siempre había tenido un aire de misterio. Ubicada en una aldea olvidada por el tiempo, sus muros estaban cubiertos de enredaderas oscuras y puertas antiguas de madera que crujían, como si murmuraran secretos enterrados hace mucho. Al anochecer, las sombras parecían danzar en el jardín, donde los árboles torcidos y sin hojas se alzaban como manos esqueléticas hacia el cielo gris. La regla siempre fue clara: nadie debía abrir la puerta del sótano a medianoche. La abuela, en un tono serio y con una mirada que de pronto perdía su calidez, repetía a sus nietos: la puerta del sótano no debe tocarse. Sean cuales sean los ruidos, los susurros, ignórenlos y vayan a la cama. Pero esa noche, Alejandro, con una curiosidad que crecía como una plaga en su mente, decidió ignorar la advertencia. Había un magnetismo siniestro en el aire. Despertó exactamente a medianoche, sin saber cómo, como si algo lo hubiera arrancado del sueño. Un frío glacial flotaba en el ambiente, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Sus pies lo llevaron casi sin pensar hacia el sótano, y cada paso que daba por los oscuros pasillos parecía que las sombras lo devoraban, apretándolo hasta casi no poder respirar. El pasillo que llevaba al sótano era más oscuro que cualquier otra parte de la casa. Había algo en ese lugar que parecía desprovisto de luz, como si estuviera maldito. Al acercarse a la puerta, sintió el olor acre de algo podrido, mezclado con un leve aroma a hierro. Un escalofrío recorrió su columna, pero no se detuvo. Al tocar la manija, sintió un dolor punzante, como si una aguja le perforara la palma. Al mirar su mano, vio una línea roja, como si el propio metal hubiera sediento de sangre y lo hubiera mordido. Aún así, giró la manija y empujó la puerta, entrando. Tan pronto cruzó el umbral, la oscuridad lo envolvió. La tenue lámpara del pasillo ya no iluminaba nada. Allí, en ese pozo de sombras, había algo malvado, una presencia pulsante, viva. Escaleras empinadas de madera descendían hacia el abismo, y Alejandro escuchó, desde el fondo, un sonido amortiguado, como una risa, pero con una voz distorsionada, áspera, que parecía raspar las paredes. Con cada escalón que bajaba, las risas se hacían más fuertes, acompañadas por el sonido de rasguños, como si garras afiladas arañaran el concreto de las paredes. El olor a hierro era ahora insoportable, como el de sangre recién derramada. Alejandro vaciló, pero las voces comenzaron a susurrar su nombre: Alejandro. Alejandro, de una manera tan dulce, casi hipnotizante. Continuó. Al final de las escaleras, el sótano era un espacio vasto, imposible de ver su fin. Pero, frente a él, había algo. Una mesa antigua, manchada y astillada, sobre la cual yacían objetos que parecían arrancados de una pesadilla, huesos pequeños, quizás de animales o de algo peor. Un espejo antiguo, con un marco de plata manchado, estaba apoyado en una de las paredes y reflejaba una tenue luz, pero no a Alejandro. En el espejo solo había una figura oscura, cubierta por una capucha, que lo miraba. Alejandro sintió el miedo apoderarse de él, pero estaba atrapado, sus piernas no le respondían. Miró hacia el espejo, y la figura encapuchada levantó lentamente la cabeza, revelando ojos completamente negros, vacíos, que lo devoraban con una mirada de odio y hambre. «No debías estar aquí», murmuró la figura con una voz que parecía provenir de otro mundo, tan grave que hizo vibrar los huesos de Alejandro. Trató de gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta.
La figura en el espejo comenzó a estirar la mano y, mientras avanzaba, una sombra helada emergió del espejo y envolvió a Alejandro. Los dedos invisibles apretaron su cuello, y sintió un dolor agudo, como si clavos se hundieran en su piel. En su desesperación, miró hacia la puerta, pero estaba lejos, como si la oscuridad la hubiera arrastrado fuera de su alcance. Entonces, una risa profunda y cruel llenó el lugar, mezclada con diferentes voces, como un coro infernal que lo rodeaba. Alejandro miró a su alrededor y vio formas distorsionadas que emergían de las sombras, criaturas con cuerpos retorcidos, bocas demasiado grandes llenas de dientes finos y afilados, ojos vacíos y garras que crujían a cada movimiento. Avanzaban lentamente, como si saborearan el terror que llenaba el aire. Alejandro, susurraban las criaturas al unísono, cada una usando la voz de alguien que él conocía, familiares muertos, antiguos amigos. Ahora eres nuestro. Con un último suspiro, Alejandro intentó huir, pero una de las criaturas lo agarró, sus garras penetrando su carne como cuchillos. Sintió la sangre correr, y al mirar hacia abajo vio que sus piernas estaban envueltas por sombras, que lentamente lo arrastraban hacia el suelo, como si fuera a hundirse para siempre en la oscuridad del sótano. A la mañana siguiente, la abuela encontró la casa vacía. Bajó al sótano y solo encontró el espejo, ahora en silencio, con una mancha de sangre fresca en el suelo frente a él. Murmuró para sí misma: nunca aprenden, siempre ignoran la advertencia. Cerró la puerta del sótano, limpiando la sangre, y la cerró con 3 vueltas de llave. Esa noche, aparecieron nuevos rasguños en la madera, como si alguien estuviera intentando salir desesperadamente, y un nuevo susurro comenzó a oírse por los pasillos, llamando su nombre. La casa en la calle San Benito número 22 llevaba años abandonada. Nadie sabía bien por qué, pero la mayoría evitaba hablar de lo que había sucedido allí. La última familia que habitó el lugar desapareció sin dejar rastro hace más de 30 años. Algunos decían que los espíritus de sus antiguos habitantes seguían allí, otros, que la casa misma había cobrado vida, hambrienta de cualquier alma lo suficientemente insensata como para cruzar sus puertas. Sin embargo, Clara, una joven de 19 años que había oído hablar de la casa desde pequeña, estaba decidida a averiguar qué era verdad y qué era mentira. Su abuela solía contarle historias sobre esa vieja casa y sus oscuros secretos, sobre las puertas que llevaban a pasadizos que nunca terminaban y sobre una mesa de comedor que siempre estaba puesta para 7 personas. Aunque solo 6 miembros vivían en la casa. La abuela siempre repetía: nunca te sientes en la silla del final. Esa es para alguien que no está en este mundo. Pero el 12 de octubre de 1998, Clara decidió entrar en la casa junto con su mejor amigo, Mateo. Era un día frío y nublado, y la calle estaba desierta, como si hasta el tiempo mismo quisiera evitar ese lugar. Los dos se deslizaron por una ventana rota y encendieron sus linternas. La oscuridad era densa y opresiva, el aire estaba impregnado de un olor rancio, como de madera podrida y humedad. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras, y el suelo crujía a cada paso. Mientras exploraban la casa, Clara notó que la temperatura descendía aún más al acercarse al comedor. Empujó la puerta con cuidado, y ahí estaba, la mesa de comedor, cubierta por un mantel polvoriento y 7 sillas dispuestas alrededor, como si alguien esperara una cena. Cada silla estaba numerada del 1 al 7, y en la del final, la número 7, había un plato vacío cubierto de una fina capa de moho verde y negro. Clara sintió un escalofrío, recordando las palabras de su abuela. Nunca te sientes en la silla del final. Pero una curiosidad inexplicable la empujaba, y antes de que Mateo pudiera detenerla, se sentó en la silla 7. En ese momento, las luces de sus linternas parpadearon, y la temperatura cayó aún más.
Mateo intentó agarrar la mano de Clara para levantarla, pero sintió que sus propios pies estaban pegados al suelo, como si una fuerza invisible lo sujetara. De repente, las velas en el candelabro antiguo de la mesa se encendieron solas, arrojando una luz pálida y espectral que iluminó la escena. A su alrededor empezaron a aparecer figuras borrosas y translúcidas. Eran 6 personas, vestidas con ropas antiguas, de distintas edades, un hombre mayor con ojos oscuros y vacíos, una mujer con el rostro demacrado, 2 niños de cabellos largos y pálidos, y 2 hombres jóvenes que parecían estar congelados en una expresión de horror. Cada uno ocupaba una silla y miraba fijamente a Clara, como si la estuvieran esperando. Una de las figuras, el hombre mayor, comenzó a hablar con una voz áspera y gélida que resonaba en la sala como si viniera de otro tiempo. «Bienvenida, Clara. Nos habíamos cansado de esperar». Clara intentó levantarse, pero algo la sujetaba, una presión helada en sus hombros. Mateo gritaba su nombre, pero él también estaba paralizado, forzado a observar lo que estaba sucediendo. La figura de la mujer se inclinó hacia Clara y le susurró al oído: «Una vez que te sientas, nunca puedes irte». Entonces, alargó una mano espectral hacia el plato frente a Clara y comenzó a verter un líquido oscuro y espeso, como sangre negra, que llenó el plato hasta el borde. La abuela de Clara había dicho que en esa silla se sentaba alguien que no estaba en este mundo. Pero ahora ella entendía que ese alguien era quienquiera que cometiera el error de ocupar ese asiento maldito. El hombre mayor, que parecía ser el anfitrión, levantó su copa espectral y, con una sonrisa siniestra, la invitó a beber del plato. Clara trató de resistirse, pero algo la obligó a inclinarse, como si sus movimientos ya no fueran suyos. Justo antes de que sus labios tocaran el líquido negro, una risa profunda y malévola resonó en la habitación. Las figuras se reían en un tono que helaba la sangre, mientras la mirada de cada una de ellas se volvía más oscura, más demoníaca. Mateo intentó moverse desesperadamente, pero estaba como petrificado, solo pudiendo mirar mientras Clara, ahora con el rostro pálido y ojos vacíos, terminaba de beber el líquido de su plato. Su expresión de horror se transformó en una mirada vacía y perdida, y de pronto, ya no era Clara. Su cuerpo se erguía rígido, y en sus ojos solo quedaba una sombra de la persona que alguna vez fue. Con un último destello de sus luces, Mateo vio cómo Clara tomaba la mano de la figura del hombre mayor y se levantaba, su forma haciéndose transparente poco a poco, hasta que ambos desaparecieron en la penumbra. Al instante, la presión que lo inmovilizaba se liberó y, sin pensarlo, Mateo salió corriendo, tropezando por la puerta y huyendo a toda velocidad de la casa. Al día siguiente, cuando la policía llegó a la calle San Benito número 22, no encontraron rastro de Clara. Solo encontraron 7 sillas alrededor de la mesa, todas llenas de polvo, y una de ellas con una pequeña mancha de líquido oscuro y viscoso sobre el plato. Desde entonces, muchos aseguran que, al pasar por la casa, pueden ver a Clara sentada en la última silla del comedor, esperando a su próxima cena. Y si escuchan con atención, algunos dicen que se puede oír una risa profunda y aterradora, proveniente de la sala. La familia López había esperado este día con ansias durante años. Después de una vida de sacrificios y ahorro, finalmente se mudaban a su propia casa. Era una vivienda antigua de 2 pisos, con tejados inclinados y ventanas tan altas que parecían mirar desde las sombras. La casa se encontraba al final de una calle angosta y desierta en la calle de las Campanas, en un rincón olvidado de Toledo. Los muros de piedra tenían manchas negras y grietas profundas, y las ventanas superiores se cerraban por sí solas cuando el viento pasaba entre ellas, como si quisieran ocultar algún secreto. Aunque los vecinos advertían sobre cosas raras que sucedían en el lugar, la familia estaba decidida a no hacer caso de las supersticiones locales. Las primeras noches en la casa fueron tranquilas,
pero Laura, la hija menor de 8 años, empezó a quejarse de extraños susurros que escuchaba en los pasillos. La familia pensó que eran simples sueños, pero luego sucedió algo que los dejó inquietos. Todas las noches, a medianoche exacta, un sonido de tic-tac resonaba en el piso de arriba. No había relojes allí, y sin embargo, el sonido era tan fuerte que parecía venir de todas partes, como si las paredes mismas respiraran al compás de ese extraño tic-tac. Una semana después, el señor López, intrigado y ya inquieto, decidió investigar el origen del ruido. Era la medianoche del 3 de diciembre, y todo estaba en silencio. Subió las escaleras en completa oscuridad, acompañado únicamente por una pequeña linterna cuya luz temblorosa parecía parpadear con el tic-tac. Cuando llegó al segundo piso, un detalle llamó su atención, una puerta pequeña, al final del corredor, que no había notado antes. Estaba hecha de madera negra, gastada, con manchas rojizas que parecían sangre seca, y tallada con símbolos que se retorcían en formas horrendas. El aire se volvió pesado, denso, y un olor a humedad y algo pútrido llenaba el lugar. Contra su mejor juicio, el señor López empujó la puerta. El sonido que hizo fue más como un grito que como un simple chirrido. La puerta se abrió, revelando una habitación oscura, pequeña y completamente vacía, excepto por un reloj antiguo de pie en la esquina. El reloj, de madera oscura, estaba cubierto de polvo y moho, y en sus tallas se distinguían rostros y manos deformadas que parecían luchar por escapar. Las manecillas del reloj giraban lentamente hacia atrás, y cada movimiento hacía que el sonido de tic-tac se hiciera más profundo, como un latido monstruoso que resonaba en toda la casa. El señor López sintió que algo en la oscuridad de la habitación lo observaba, acechándolo desde las sombras. Un escalofrío le recorrió la columna, y una sensación de vacío, como si el suelo pudiera abrirse bajo él y tragárselo en cualquier momento, lo invadió. Sin decir nada a su familia, cerró la puerta, intentando alejar esa sensación, y decidió no volver a mencionarlo. Sin embargo, esa misma noche, Laura tuvo una pesadilla. Despertó gritando, diciendo que en su sueño había visto un hombre de ojos completamente negros que la llamaba desde una habitación oscura. Tenía una voz que no parecía humana, una voz rasposa y baja que la invitaba a entrar y unirse a la familia de los 12. Laura le describió a su madre la habitación, los símbolos en la puerta y el reloj, tal y como el señor López lo había visto. Esa noche, él se estremeció, pero aún así decidió no decir nada. Con el paso de los días, los eventos extraños se hicieron más constantes. Lucía, la hija menor, comenzó a sonámbula, y cada noche, exactamente a las 12, caminaba hasta la puerta del cuarto del reloj y susurraba algo ininteligible. Al amanecer, no recordaba nada de lo que había hecho. La señora López comenzó a escuchar susurros en las paredes, como si alguien la llamara desde el otro lado, y cada noche las luces parpadeaban, proyectando sombras en las paredes que parecían formas humanas retorcidas, como si algo tratara de salir desde el interior. Finalmente, la noche del 12 de diciembre, la situación alcanzó su punto más oscuro. Laura y su madre despertaron al oír un ruido pesado que venía de arriba, un golpeteo rítmico y seco, como si alguien estuviera arrastrando algo a lo largo del pasillo. El tic-tac era más fuerte que nunca, y las paredes parecían vibrar con él. Cuando subieron, encontraron la puerta del cuarto del reloj abierta de par en par, como si alguien los estuviera invitando a pasar. Dentro de la habitación, Lucía estaba de pie frente al reloj, inmóvil y con los ojos en blanco. Las manecillas del reloj giraban a una velocidad imposible, y el péndulo parecía emitir una luz pálida, casi espectral, que iluminaba figuras sombrías en las esquinas. Eran figuras humanas, pálidas y desfiguradas, cuyos ojos vacíos miraban con odio y hambre. De pronto, el reloj dio las 12, y Lucía, con una voz que no era la suya, murmuró: «El último López será nuestro, y el reloj marcará la hora final». El tic-tac se volvió un eco ensordecedor,
y el aire en la habitación se volvió helado. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose a la familia, que intentó salir corriendo, pero la puerta se cerró violentamente. Un coro de risas diabólicas llenó el lugar, y los ojos de las figuras en las paredes brillaron como carbones encendidos. Los López, atrapados, intentaban en vano abrir la puerta, pero la cerradura parecía haberse fundido con la madera, y las sombras extendieron sus manos hacia ellos, envolviéndolos en una oscuridad tan densa que parecía devorar hasta el aire. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Los vecinos, al no ver señales de los López, llamaron a la policía. Cuando los agentes entraron, encontraron la casa vacía. En el segundo piso, la puerta de la habitación estaba cerrada, y el reloj en su interior marcaba exactamente las 12 en punto, con su péndulo inmóvil. Desde entonces, cada noche a medianoche, el tic-tac del reloj oscuro resuena en el pasillo. Los que pasan cerca dicen que si uno escucha con atención, puede oír los susurros de la familia López, atrapados para siempre en la habitación maldita, esperando a que alguien más se atreva a cruzar su umbral y a unirse a ellos en la eternidad del tiempo maldito del reloj.